Biobío, un pelícano. Lamentablemente se descubrió, cierto, que había fallecido producto de la influenza aviar, pero ahora esta enfermedad no solamente podría eventualmente afectar a los humanos, porque sabemos que se transmite como zoonosis, sino que también a otras especies animales, particularmente lobos marinos. Queremos hablar de esta materia y para eso hoy nos acompaña desde el Colegio Médico Veterinario Víctor Neira, su vocero precisamente, quien además es académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido a Matinal Nuestra Casa. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. Bienvenido a Matinal Nuestra Casa, como recién lo acaba de mencionar Cami Schuller. Queremos hablar precisamente de este tema muy importante, porque ahí Cami lo mencionaba, comenzó todo esto con un pelícano, ¿cierto? Y ahora acá también, en el Biobío, acá sí. en el Biobío, digamos. Pero ahora va el tema con un lobo marino en Antofagasta. Sí, la verdad es que son noticias que alarman. El virus, como su nombre lo indica, es influenza aviar altamente patogénica, lo que quiere decir que afecta principalmente a aves, especialmente a aves de corral, pero se ha visto en la naturaleza que también ha provocado mortalidades en aves marinas, en otro tipo de aves, e incluso se han observado hoy en día casos de mamíferos marinos. Entonces, claro, en Chile ya se observó por primera vez en Antofagasta, pero es algo que ya se había reportado en Perú y también en Estados Unidos, por lo que Uy, estamos ahí con un problema de señal justamente en esta conversación desde el Colegio Médico Veterinario. Es importante conocer por qué podría ocurrir esta situación, la variación, la mutación de este virus, lamentablemente, que ya se ha detectado en 11 regiones acá en nuestro país, pero también, como nos decía Víctor, en Ecuador, en Perú, afectando a otras especies, incluso en este caso un lobo marino. Ya estamos contigo de regreso para que nos cuentes, Víctor, ¿qué implicancias tiene esto? ¿Qué significa en la práctica que este virus esté mutando de esta manera? Sabemos que afecta a los seres humanos también. ¿Podría fortalecerse el virus, llegar a ser incluso más complejo, por ejemplo? Sí, la verdad es que cuando un virus, en este caso el virus de influenza, traspasa esa barrera, ¿cierto? Es capaz de empezar a infectar mamíferos, conlleva la preocupación de que se podría adaptar al mamífero, transmitirse entre mamíferos y, ¿por qué no?, eventualmente poder transmitirse entre seres humanos. Sabemos de que este virus es capaz de infectar al ser humano como una zoonosis primaria, es decir, se transmite el virus directo desde un animal enfermo al ser humano. En el ser humano puede llegar a ser mortal, ¿ya? Pero lo que no ha ocurrido actualmente es que se transmita entre los seres humanos. Entonces, estos tipos de eventos de transmisión entre especies y que después esa misma especie se transmita el virus, por ejemplo, decir que se transmita entre lobos marinos, indicaría una mayor adaptación del virus a los mamíferos y que eventualmente podría tener algún riesgo, pero no tan solo en mamíferos marinos, sino que se puede dar en otros mamíferos como bisones o incluso entre el mismo ser humano. Por lo tanto, tenemos que evitar que ocurran este tipo de transmisiones, sobre todo la transmisión hacia el ser humano. Víctor, y con respecto también, hay otro animal, también el pingüino de Antofagasta, también se vio afectado producto de esto mismo, de la influenza aviar. Sí, en este caso es más fácil pensar de que se puede dar porque el pingüino también es un ave. Entonces la transmisión entre aves está mucho más documentada. ¿Te fijas? Entonces, claro, preocupa también porque el pingüino tiene otras características, ¿cierto? Pero la verdad es que se parece mucho más a un ave, a otra ave que la transmisión de ave a mamífero. Sí, Víctor, pero ahí hay un tema, ¿no? Porque en nuestro país lamentablemente hemos demostrado no tener mucha cultura, desafortunadamente, con respecto, por ejemplo, a las varazones, ¿no? Nos hemos encontrado con casos en que la autoridad tiene que salir a decir, por favor, no vayan a buscar los peces, por ejemplo, que han varado acá en el Biobío cuando tenemos varazones de sardinas, por ejemplo, porque llegan personas a buscar estos alimentos, finalmente los consideran alimentos, pese a que pueden llegar en pésimas condiciones, incluso ya prácticamente en estado de putrefacción, a las costas de nuestro país. Se ha hecho un llamado justamente a no manipular animales que puedan llegar a varar en las costas de Chile, producto de lo que está pasando con este traspaso del virus de las aves a mamíferos marinos como los lobos marinos. ¿Qué recomendaciones podemos hacer al respecto, entonces? Sí, muy buena acotación. La verdad es que
aclarar de que no afecta a los peces, pero por ahí no va tu pregunta. Tu pregunta está relacionada con la manipulación de animales que pueden estar enfermos o muertos por el virus. En ese aspecto hay que recalcar, ¿verdad?, de que es un peligro realmente para los seres humanos acercarse a aves que están enfermas o incluso muertas, y así también como a mamíferos marinos, en este caso solo los marinos. Entonces, la primera recomendación es no acercarse si se observa, porque a veces uno va caminando y ve cuando naturalmente las aves van a volar si es que están sanas, ¿verdad? No sé, uno no puede llegar tan cerca a ellas, pero uno puede ir caminando y ya va a sospechar de que un ave o un animal está enfermo porque no se va a comportar habitualmente y va a estar decaído y no va a estar atento al medio. Y además pueden haber otros animales muertos. Entonces, en esas circunstancias se deben las personas alejar del lugar e informar inmediatamente a las autoridades, que en este caso son el Servicio Agrícola y Ganadero, la pesca. Ellos tienen un equipo bastante grande con el cual pueden hacer los muestreos, pueden hacer las capturas, incluso se tienen la capacidad de enterrar los animales muertos, para así evitar mayor transmisión entre las especies. Víctor, preguntarte también con respecto, ¿y qué pasa si una persona, por ejemplo, toma uno de estos animales? ¿Qué provoca en mí, en el ser humano? La verdad es que eso es una situación que nadie... se puede transmitir el virus, es algo poco común. ¿Ya? Este virus H5N1 altamente patogénico existe o se ha descrito desde el año 2003 y ha ido causando brotes en diferentes partes del mundo, pero este es el brote más grande, ¿ya? ¿Por qué te cuento esto? Porque desde el 2003 al 23 hay 20 años, y en 20 años se han registrado menos de 1.000 casos en el ser humano, ¿ya? Menos de 1.000 casos, lo que indica de que es un cuadro poco común y que se da en circunstancias muy especiales donde hay una alta tasa de contacto, donde hay mucha carga viral y las personas no están ocupando equipamiento de protección personal, es decir, sin mascarillas, sin guantes. En esos casos se han registrado aproximadamente 200, de los cuales en la mitad, más de la mitad, ha sido mortal. Entonces, a pesar de que no es fácil de que ocurra, cuando ocurre puede ser mortal, ¿ya? Y puede pasar desde un resfrío fuerte, una gripe fuerte, hasta la muerte. Entonces, esto no es banal, hay que preocuparse, hay que evitar el contacto con aves sospechosas, principalmente las aves son las que más se han registrado, pero también ahora se suman los mamíferos marinos. Sí, y con respecto a eso es bien complejo porque uno tiene la tendencia, por ejemplo, si se encuentra un pingüino varado, herido, generalmente las personas tratan de ayudarlo, es una especie que sabemos hay que proteger, genera también esa como suerte de cercanía con el ser humano, ¿cierto? Un poquito de ternura por ahí. Entonces es más riesgoso si nos encontramos con un pingüino que esté así, porque ahora tenemos que sumarle este factor. Tú nos decías que no hay registro de traspaso de esta enfermedad a peces, pero eso quiere decir que no podría ocurrir, porque así como antes no había registro de que se traspasara a mamíferos marinos, ahora tenemos lamentablemente esa situación. ¿Qué hay de las ballenas, por ejemplo? Estamos en época de pronto de varazones de ballenas, ¿podría llegar a ser un riesgo también? Sí, efectivamente de peces no puede ocurrir porque están muy alejados genéticamente los peces, por lo tanto no hay ninguna chance de que haya una transmisión de influenza a los peces. De hecho, por ejemplo, el virus de influenza en los mamíferos afecta principalmente al pulmón, entonces los peces ni siquiera tienen pulmones, entonces es muy difícil, yo diría que imposible que afecte a los peces. Los peces tienen sus propios virus similares a la influenza, pero que no afectan al ser humano. Y por otro lado, tu pregunta de las ballenas, en ese caso sí, se ha registrado, hay evidencia de virus de influenza, no de este tipo, sino que de otro subtipo, digamos, en ballenas, por lo tanto, eventualmente también podría afectar a las ballenas.
Estamos con un pequeño problema ahí en la señal junto a Víctor Neira, vocero del Colegio Médico Veterinario, que está en conversación con Matinal Nuestra Casa, para justamente aclararnos las dudas respecto de la influenza aviar a raíz de este primer caso que se registra en un mamífero marino, como es el lobo marino, bien digo, en Antofagasta, pero también le sumamos el caso del pingüino, ¿cierto? También en Antofagasta. Y ahí surgen estas preguntas. Tú nos decías que las ballenas pueden llegar a contagiarse de algún subtipo de influenza, por lo tanto hay que tener todos los resguardos a la hora de encontrarse con alguna varazón, no acercarse. Sabemos que quizás para muchos el primer impulso es ayudar a estos animales que se encuentran en riesgo, pero también podemos ponernos en riesgo nosotros mismos. Ahora, Víctor, ¿qué hay de las aves de corral? Me gustaría preguntarte por la situación que evidentemente genera una preocupación también para los consumidores, para quienes crían aves de corral como gallinas, patos, etcétera. Sí, muy buena pregunta. Voy a hablar un poquito más rápido para que no se, más lento para que no se trabe la comunicación. Sí, esta enfermedad se llama influenza aviar altamente patogénica, precisamente porque es altamente patogénica, es decir, altamente mortal, principalmente en aves de corral. ¿Cuáles son estas aves? Son la gallina, que puede ser de postura o de carne, pueden ser también los pavos, ¿ya? Entonces, en esas especies es altamente patogénica y puede causar la muerte incluso del 100% de los animales en menos de 48 horas. Por lo tanto, si hay que poner un énfasis en la parte de agrícola, precisamente es en las aves de corral, tanto que sean de traspatio, producciones pequeñas, ¿verdad?, que generalmente están en las zonas rurales, así también como la producción intensiva. Si el virus llegase a ingresar a la producción de traspatio y a la producción intensiva, tendríamos problemas también desde el punto de vista de la producción precuaria. ¿Por qué? Porque una vez que ingresa el virus a la producción, usualmente genera una alta mortalidad y genera problemas de abastecimiento, por ejemplo, de huevos. Entonces, por ese lado también los pequeños productores, la gente, los campesinos que tienen aves de corral, que también tienen que tener medidas de precaución para evitar el ingreso del virus a sus pequeños gallineros o incluso a los grandes productores, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso? Los pequeños productores y grandes productores deben evitar el ingreso de aves ajenas, aves silvestres, a donde están sus aves. Esto se puede hacer, por ejemplo, alimentándolas separadamente dentro de un gallinero, para así evitar ese contacto que precisamente se puede dar en esas circunstancias de compartir alimento, cuando los alimentos tiran el alimento al suelo muchas veces, ¿cierto?, en el campo. Entonces ahí pueden llegar otras aves, eso se debe evitar, ¿ya? Claro, importantísimo el tema, sobre todo para quienes nos ven también, que a mí con respecto y tienen también este tipo de aves, ahí sobre todo los sectores rurales que también se han visto bastante afectados, ¿cierto?, por este tema de estas avecitas. ¿Y cuál es el síntoma para yo darme cuenta si yo soy dueña, por ejemplo, de un gallinero y tengo mis aves? ¿Cuál es el primer síntoma que debo notar? Porque ya tú hablaste que es súper rápido esto, que en menos de 48 horas ya pueden morir. Sí, la verdad es que como veterinario nosotros tenemos ese concepto de estar atento al medio. ¿Ya? Uno se da cuenta rápidamente cuando un ave está enferma o cualquier animal está enfermo cuando deja de poner atención al medio ambiente. Entonces, lógicamente uno se mueve y el ave va a estar atento a nuestras acciones. Si yo le doy alimento, va a llegar a comer. Entonces, lo primero que se va a observar es que va a dejar de estar de atento al medio, va a estar deprimido, ¿ya? Y rápidamente, en el caso de las aves de corral, van a manifestar una mortalidad. Entonces, es probable de que antes de ver esa depresión que se observa, rápidamente van a observar mortalidades de aves, y ese momento tiene que ser el cual nos ayude a decir, esto es algo raro, ni por nada se va a comer un ave, ¿cierto?, muerta. Inmediatamente llamar al SAC, al Servicio Agrícola y Ganadero, quienes están haciendo una campaña enorme a nivel nacional, tomando muestras de este tipo de casos. Por lo tanto, las personas, más que andar buscando signos clínicos que pueden ser variados, pero el principal es que la muerte súbita
que en donde las aves van a morir rápidamente, digamos, gallinas y pavos en menos de 48 horas. Ya, estar atentos entonces a que nuestras aves quizás tengan un comportamiento atípico finalmente. Cualquier signo de depresión, como tú decías, o que no se acerquen a comer, o que estén un poquito quizás desorientados o aletargadas, podría ser entonces ahí una alerta síntomas para encender. Víctor, ¿qué hay de aquella persona que quizás no se dio cuenta de que su ave tenía estos síntomas, estos signos? Sacrificó al ave para poder comer, por ejemplo. ¿Qué hay del consumo de la carne de un ave que esté contaminada con esta influenza aviar? Eso por una parte, y aprovechando el tiempo te pregunto, ¿qué hay de otras especies de aves como, no sé, un carpintero, un choroy, una loica, avecitas pequeñitas, zorzales, por ejemplo, pueden contagiarse con esta enfermedad? Sí, la primera es la pregunta acerca de si el virus se puede transmitir por el consumo de carne. La Organización Mundial de la Salud indica de que este no es un virus que se transmita por el consumo de carne, no es, por lo tanto, la producción de carne, digamos, no está en peligro. Sin embargo, no es recomendable que uno consuma carne de un animal, de cualquier tipo de animal que esté enfermo, independiente sea la influenza aviar o no. No se debe hacer. Ningún animal debería ser faenado enfermo ni menos consumido. Por lo tanto, eso no puede ser, por ejemplo, una situación que uno vea que los animales estén un poco deprimidos y dice, no, este animal se me va a morir, mejor lo sacrifico y me lo como. No, eso no debe ocurrir, ¿ya? En el caso del virus de influenza, obviamente conlleva un riesgo mayor, pero digamos que es algo que en general no se debe hacer. Si usted, por ejemplo, no se llega a dar cuenta de que este evento ocurrió y se da cuenta después, tiene que informar también al SAC y seguramente al Ministerio de Salud, porque ellos van a seguramente hacer un seguimiento del caso. Y con respecto a las avecitas más pequeñas como zorzales, choroy, loicas chiquititas que se puedan contagiar, golondrinas, se me van los nombres ahora de otras especies de aves. Sí, en general el virus tiene dependiendo de la especie de ave, tiene una mayor susceptibilidad al virus o menor. Por ejemplo, ya resumimos de que las aves de corral son altamente susceptibles. Los pelícanos en la vida silvestre son bastante susceptibles, pero existen otras especies como por ejemplo los patos, que se reconocen como reservorios del virus, los patos silvestres, que quiere decir que el virus prácticamente no lo afecta tanto. Y después están otras especies como por ejemplo los gorriones, los zorzales, etcétera, que son de otros grupos de aves en donde en general se observa poco virus de influenza. Las palomas son poco susceptibles al virus, pero sí hay algunos registros de que eventualmente podría también estar presente en bajas cargas o en baja prevalencia en ese tipo de especies. Estoy hablando de virus de influenza aviar en general. Entonces, por lo tanto, sería más raro ver, por ejemplo, grandes mortalidades de palomas por el virus de influenza o gorriones por este virus, ¿ya? Pero lógicamente podría llegar a ocurrir. Por lo tanto, si también se ven otro tipo de aves, no podríamos decir, no, esto no es influenza, sino que de todas maneras también informar al servicio agrícola, porque eventualmente se podría tratar de eso. No sería la causa más lógica, pero sí hay que tenerla en cuenta. Perfecto, Víctor. Queremos agradecerte por esta conversación, por habernos aclarado las dudas, ¿cierto?, respecto de esta influenza aviar a la que debemos estar muy atentos. Antes de despedirte, ¿hay un tiempo estimado de la presencia de este virus que pueda estar circulando o esto es indeterminado por el momento? Mira, esa es muy buena pregunta, porque a nivel mundial generalmente se observaban brotes estacionales, en donde donde las transmisiones ocurrían con las aves migratorias y después de que ocurrían estos brotes iniciales se controlaban. Sin embargo, llevamos 2 años donde han habido brotes sucesivos durante todo el año a nivel mundial. Todavía, por ejemplo, en
en el hemisferio norte hay brotes en Estados Unidos, hay brotes en Europa, lo cual indica de que por lo menos este virus pareciera ser que ya está bastante diseminado y está bastante difícil de controlar. Ojalá que acá en Chile y en el hemisferio sur se comporte un poco como ocurrió previamente en el hemisferio norte, en donde habían brotes estacionales, es decir, estos eventos que han ocurrido en primavera-verano y que después esto baje. Eso es lo que uno desearía, pero con el comportamiento del virus es probable que se pueda mantener, digamos. Entonces, se hace el llamado para que la gente evite el contacto con los animales enfermos o muertos, para evitar una transmisión interespecie hacia el ser humano, pero también para evitar la diseminación involuntaria del virus hacia diferentes partes. Perfecto. Víctor Neira, vocero del Colegio Médico Veterinario y académico de la Universidad de Chile, en conversación con Matinal Nuestra Casa. Hasta pronto, Víctor. Gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias. Interesantísimo el tema.